Este video contiene spoilers. En 1988, Stephen King publicó un relato donde criticaba el periodismo amarillista en una antología de autores de terror, que luego sería incluida en una antología propia y posteriormente sería adaptada como película, una adaptación de serie B dirigida por Mark Pavia, quien les sonará raro, pero la película de Zombie Ninja me interesa mucho. Siendo el film una adaptación bastante decente, hoy ambas versiones se van a subir al ring para entretenimiento nuestro. Hola a todos, bienvenidos a la bodega de Innsmouth a ver este relato versus película de Stephen King, donde veremos cómo un vampiro aprovecha las bondades de los avances tecnológicos para aumentar su coto de caza, y a un reportero amarillista que lo ha fichado como su próximo encabezado. Así que hoy veremos este relato versus película de The Night Flyer, o en español, El aviador nocturno, o El piloto nocturno, o Vuelo nocturno, dependiendo de qué hemisferio tenga dañado el traductor. Comenzamos con el protagonista, Richard Dees. En el relato, periodista estrella de la revista amarillista Inside View, la película lo presenta llegando a las oficinas de la revista quejándose por... ¿Dónde está mi foto? ¿Y dónde coño está la del bebé muerto? Comenzamos fuerte, aunque en ambas versiones él dice o se muestra apático con el prójimo y deja en claro que solo tiene sus fotos y sus reportajes. Tiene como principio... Jamás creas lo que publiques, ni publiques lo que creas. La diferencia en la película es que Dees lleva un tiempo sin lograr que una de sus noticias aparezca en la portada. Ojo con este detalle, y además nos da pase al siguiente personaje, Catherine Blair, alias Jimmy Olsen, la recién contratada reportera de la revista, personaje joven, optimista y ambiciosa, exclusiva de la película, pero que representa el miedo que siente Dees a perder su podio en la revista. Esta es presentada de forma muy entusiasta mientras toma nota de las noticias que tienen prioridad, y de paso nos deja muy en claro qué tipo de revista es el Inside View. Abducciones alienígenas, historias divertidas de animales, ataques a disminuidos, mujeres maltratadas, funciones corporales raras, historias horribles sobre operaciones, celebridades, adictos, pervertidos, moribundos, muertos. Y por supuesto zombies. Posesión diabólica. El relato comienza con Dees en su avioneta, esperando a que le den permiso para aterrizar en el aeropuerto, donde espera encontrar al asesino que bautizó como el aviador nocturno. Mientras espera, va recordando todo su proceso de investigación con el que logró alcanzar al vampiro en apenas una semana. La película toma todos los datos que suelta Dees en el relato y los reparte en distintos personajes y situaciones, como por ejemplo, el nombre que usa el vampiro para firmar su ficha de llegada en los aeropuertos, Dwight Renfield, el nombre del actor Dwight Frye, quien interpreta a Renfield en la película de Drácula estelarizada por Bela Lugosi. En el relato, el protagonista no acepta el reportaje hasta que ocurrió el tercer y cuarto homicidio. Es el protagonista quien encuentra el nombre del asesino mientras investiga y suelta el dato cinéfilo mientras va armando en su cabeza los titulares e introducciones a la noticia del loco que se cree vampiro. En la película es el editor del Inside View quien da el nombre del vampiro y el dato, mientras le ofrece a Dees encargarse del reportaje, aunque este declina y sugiere que se lo den a la nueva. Igual que en el relato, solo acepta el reportaje cuando el editor le habla del tercer y cuarto deceso, por lo que decide aceptar el caso quitándoselo a la novata. Y es que la diferencia principal que genera pequeños cambios en la trama que se suman para generar la diferencia en el desenlace es, como ya dije, que en el relato dices el reportero estrella de la revista. Él mismo se llama el gallo del gallinero, pero poco a poco se va revelando un disimulado temor a quedar obsoleto o desfasado, a perder su podio como el mejor reportero amarillista. Cuando se niega a tomar el reportaje de lo que parece ser un asesino serial, se reprocha pensando que se ha oxidado por no haberlo previsto, y se molesta con su joven editor porque tuvo la visión de lo prometedora que sería esa historia. Visionario ese cojudo. Por lo que toma el reportaje del aviador nocturno como una forma de reafirmarse como el mejor. En la película, en cambio, el protagonista no ha logrado un titular en mucho tiempo, por lo que en toda la película es mucho más avesado que su contraparte literaria. La película nos recalca esto no solo con su molestia por la no publicación de su foto de la larva humana tiesa,
sino también cuando habla de la antecesora de Catherine, quien fue consumida por el trabajo y aunque en ambas versiones ella, como lo digo, se metió a su bañera y puso su cabeza para llevar. La diferencia es lo que hace Diz en la película. Fue un titular cojonudo. Y es que en el relato, Diz realiza su investigación sin muchos contratiempos, emocionado por lo estrambótico de los actos del sujeto que se cree vampiro, que sabe atraerán a las morsas del supermercado que compran el Inside View. Mientras que la película va variando para maximizar la frialdad del reportero, como en las entrevistas que realiza en el relato a dos conocidos de las víctimas. Eran un mecánico viudo al que Diz le saca información en un intercambio de billetes y la otra es una peluquera que, bien cuando comienza la entrevista, está algo emocionada, pero luego rompe a llorar. Diz solo se arrepiente de no haberle tomado una foto en su momento emocional. En la película, en cambio, el mecánico está compungido por la muerte de su amigo, al igual que la peluquera, a lo que Diz finaliza ambas entrevistas de la misma manera. No es humano. Gracias. En el film, la actitud se mantiene constante y coherente en las escenas agregadas donde Diz maquilla la lápida de la primera víctima. Se cuela en la morgue para tomar una foto de la segunda víctima. Se encuentra un choque múltiple con varias víctimas fatales, donde el protagonista aprovecha para enseñarle a una chica cuál es su mejor ángulo y a otra la ve fotogénicamente inclusiva. Se hace pasar por agente del FBI para obtener información de la pareja de ancianos que fueron la tercera y cuarta víctimas, con el detalle de que mientras el policía lo trata con total seriedad, Diz se deja las gafas de sol chuecas, como burlándose disimuladamente. Además que entre estas escenas agregaron visiones y sueños que Diz tiene en ciertos momentos del vampiro y de sus víctimas, supongo que en un intento de crear una mayor conexión con el reportero y el vampiro, aunque esto no quedó muy bien. Dato de poca importancia que aprendí de un video de curiosidades de los Expedientes X y que investigué y corroboré para este video. En Gringolandia no se puede reproducir exactamente la identificación del FBI y preguntándole a mi IA de confianza, parece que portar una identificación falsa, más haberse hecho pasar por agente federal, más haber engañado a un agente de la ley para obtener información sensible, nos sale una multa fuerte o prisión preventiva de 3 años como mínimo. Siguiendo, también se agregan las escenas de Catherine donde ella nunca dejó de investigar la noticia que le habían quitado, y el editor, viendo su ambición, le regresa el reportaje para que compita con Diz. Ella llega al mismo hotel donde se hospeda Diz, luego de conseguir las fotos del lugar donde el vampiro se tasajeó a la pareja de ancianos. En lo que uno podría interpretar como una conveniencia de guión, es en realidad una forma de mostrar cómo la novata alcanzó al veterano, representando el miedo de Diz a ser superado. La noticia está cubierta. Tú no te preocupes por nada, Richard. Esto es un negocio para hombres jóvenes. O mujeres jóvenes. Por lo que mientras en el relato el reportero hace una maratónica ronda de llamadas para averiguar en qué aeropuerto se encuentra la avioneta del vampiro, en la película convence a Catherine para trabajar juntos y así encontrar al asesino antes de que los periódicos serios se hagan con la noticia. Lo encuentran, pero antes de irse embosca a la chica para encerrarla y luego irse a conseguir su primicia. Algo más a tener en cuenta es el bajo presupuesto de la película, que sí se ve como una producción de TV, pero que tiene muchos efectos prácticos muy buenos en el maquillaje. Las escenas gore están de 10. Pero no les alcanzó para adaptar el aterrizaje de Diz en el aeropuerto donde se encuentra el aviador nocturno. En la película, Diz está por aterrizar cuando en la radio suenan gritos de nuevas víctimas. En el relato, en cambio, la cosa fue mucho más cardíaca. En su intento de aterrizar, debido a fallas eléctricas, estuvo a punto de estrellarse 2 veces hasta que logró frenar, y entonces escuchó los gritos que venían del terminal. Y aquí es cuando se comienza a bifurcar los finales de ambas versiones. Pero, antes de seguir, si te está gustando el video, ya sabes, dame un like, suscríbete, déjame un comentario. Ayúdame a arrancar esta mula. En lo que lea el próximo libro para hacerle un video, voy a ir haciendo uno sobre una de esas películas de Stephen King que no tienen libro, Sleepwalkers. Y también sé que para abreviar se dice que todas estas películas son de Stephen King,
pero solo hay una que fue escrita y dirigida por el propio autor, por lo que si llego a los 50 subs le hago un video a Maximum Overdrive, y si llegamos a los 100 puede que hable de otro clásico como para ir variando la cosa. Bien, aquí en la película, debido a que su aterrizaje fue tranquilo, Dee encuentra la avioneta del vampiro y entra para tomar fotos. Escucha un grito y se dirige al terminal. En ambas versiones, el protagonista entra a la terminal encontrando la masacre causada por el vampiro y comienza a tomar fotos, pero la matanza es tan potente que llega a su límite y se dirige al baño a vomitar, teniendo la escena que podríamos llamar más icónica tanto del libro como de la película, y es que mientras Dee se está reponiendo en el lavabo, escucha a alguien usando el urinario. Están fuertes esos cálculos renales. La cosa es que no puede ver al vampiro en el espejo, pero está tan impresionado que no se atreve a voltear. El vampiro se le acerca por la espalda, le exige que abra su cámara y destruye la cinta antes de irse, dejándole una advertencia para que no lo siga. Y yo creo que hace rato se deben de estar preguntando, ¿y el vampiro? ¿Y el loco homicida? ¿Y el monstruo? Pues bien, la cosa es que una de las críticas que se le hizo a la película es que el vampiro aparecía muy poco, y es fácil que piensen que esto es una película de monstruos si la portada del DVD lo muestran en primer plano, pero no, ambas versiones son principalmente una historia policial. Para el caso, la construcción del vampiro no varía mucho entre ambas versiones. Sumando al nombre, tenemos la apariencia que obtiene del testimonio del mecánico, también que bajo su avioneta aparece un montículo de tierra gusanada, y que parece tener habilidades de hipnosis, por lo que se explica por qué no reportaron la avioneta aunque estaba con orden de captura, además de parecer un seductor al que le gusta el caldo de gallina vieja. La iba arreglando y habló sobre un piloto que había llegado la noche anterior, pero por el modo en que hablaba de él, parecía que fuera un viejo amigo. Ray y Ellen le acogieron en su casa con los brazos abiertos. Quería estar atractiva. Lo que es un vampiro clásico, salvo por el hecho de las raras heridas que deja al morder, las cuales son un enorme hueco a cada lado del cuello como hechos con un cincel. Y aquí es donde todo cambia, pues en el relato Dee no ve nunca al vampiro a la cara. Él sale del baño y encuentra a la policía, pero este no les hace caso y se acerca a la ventana para ver al vampiro irse en su avioneta. Los policías lo arrestan mientras él no puede contener las lágrimas. En la película, en cambio, sí se envalentona y lo sigue, exigiéndole que le muestre su rostro. Este lo hace y tenemos un diseño construido en base a todos los datos que se dieron. El vampiro le da de beber su sangre, lo que lo hace entrar en un mundo enrarecido. Ahí todos los muertos que vio se levantan como vampiros, pero este se agencia un hacha y comienza a hacer la del Doom Slayer. Entonces llega la policía viendo cómo Dee está sacando 1 kilo de jamonada de los cuerpos. También llega Catherine y Dee cree que también la atraparon a ella, por lo que la ataca. A lo que los policías deciden hacerle la maniobra latinoamericana en marchas de protesta. En ambas versiones, el vampiro representa la meta a llegar. En el relato, Dee comenzó este reportaje cuando entregaba una noticia de una invasión de pingüinos alienígenas inteligentes, que soñó con capturar a un asesino serial y presentarse como el héroe que salvó vidas con la captura del vampiro, terminando siendo arrestado, roto, con la imagen de la orina roja clavada en su mente. En esta versión resalta la ironía del reportero que presenta noticias falsas, persigue el reportaje de un asesino que a todas luces es un loco que finge ser un vampiro, pero que termina roto al encontrar a un monstruo real. Mientras que en la película, Dee es un reportero obsesionado con volver a ser relevante, que confronta al vampiro y termina perdiendo, y en un giro irónico, Catherine fotografía a Dee, quien termina volviendo a los titulares como el aviador nocturno, terminando él como la noticia falsa. El problema con la película es que los cambios generan muchos huecos argumentales, como el agregado de las visiones, que choca con el hecho de que Dee no se crea que hay algo sobrenatural con el asesino, y el hecho de que al final el vampiro parece haberse visto afectado por la muerte del reportero. Lo mismo va para Catherine, quien parece afectada con su muerte cuando el tipo nunca la trató bien y termina tomándole la foto más por protegerse del vampiro que por vengar a Dee, por lo que sigue el principio del veterano de jamás creas lo que publiques, ni publiques lo que creas.
Ella ve al vampiro irse, pero en vez de seguirlo, prefiere publicar el reportaje con Diz como el aviador nocturno, sabiendo que este no es el responsable. A pesar de todo, la película es muy entretenida y aprovecha en poner más guiños al mundo de Stephen King, como las referencias en las noticias. En un momento, Catherine ve los titulares enmarcados de Diz. Tenemos por ejemplo el titular: "Comerciante satánico vende artículos espeluznantes". Esta es una referencia a Needful Things o Objetos Necesarios, libro mejor conocido como La Tienda, que tiene una película. También está La dieta asesina definitiva. Maldición gitana despellejó la carne de un abogado gordo. Referencia a Thinner, conocida como Maleficio o La maldición gitana, que también tiene película. Parece que hay más, pero con la definición de donde lo estoy viendo no puedo distinguir otros. Lo que sí, también se menciona otra noticia cuando Diz habla con Catherine en un bar. Hablo de maestros de guardería que prenden fuego a sus alumnos porque creen que esos niños de 5 años planean su ejecución. Esta es una referencia a Suffer the Little Children, relato recopilado en la misma antología en la que está El aviador nocturno, con el título de Hay que aguantar a los niños, y que tiene un corto de 2015. Por último, se hace una referencia a cierta ciudad ficticia. Venía de Derry. Por lo que seguro el vampiro estuvo tomándose unas chelas con el Pennywise. Aún con todo eso, no logró vencer al relato. Por lo que el relato gana. Muchas gracias por ver el video. Yo soy el Búho de Tíndalos y esta es la bodega de Innsmouth. Hasta la próxima.